El tema, mis queridos hijos, que hoy tenemos en nuestro canal, lo vamos a titular Jesús es Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios. Ese es el tema que vamos a tener en esta noche para que nosotros podamos comprender y podamos avanzar en lo que el Señor nos dice. Y hoy vamos a comprender por qué Jesús es Hijo de Dios. Y recuerde que veníamos hablando del Evangelio de San Marcos y habíamos dicho qué es lo que hacía Marcos especialmente o cuál es la forma narrativa de San Marcos. Hay que saber, mis queridos hijos, que Jesús, en esos capítulos que nosotros leímos, que dejamos de tarea, hay que saber que Jesús especialmente llamó a sus discípulos y con ellos comienza su misión en la casa de quién, habíamos dicho, en la casa de Pedro, ¿en dónde? En Galilea, para que nosotros lo tengamos muy presente. Nosotros sabemos de qué manera, porque lo leímos ahí, de qué manera, cómo Jesús empezó a llamar a sus discípulos, cómo se empezó a congregar con ellos y cómo empezó esa misión especialmente evangelizadora. Jesús, mis queridos hijos, hay que saber que en ese momento que inicia esa misión tan maravillosa de evangelizar, de enviar a sus discípulos, es especialmente incomprendido, ¿sí? Lo miran extraño directamente, porque cuando él es incomprendido, cuando lo ven como una persona extraña, automáticamente dentro de esa comunidad va a crear suspenso, y va a crear una expectativa, porque como así que Jesús es Hijo de Dios, entonces lo ven de una manera extraña, lo ven directamente con suspenso y lo ven con una expectativa, pues como se lo imaginaban en su momento. La actuación directamente de Jesús en ese momento plantea un interrogante y es el que nosotros debemos de comprender muy bien. Y ese interrogante es lo que la gente decía. ¿Qué decía la gente? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Así como mucho dice cuando uno ve hablando a alguien tanto, dice, ¿y ese quién es? Oiga, vecina, ¿quién es ese? Oiga, ¿y ese que está hablando, a qué vino? ¿Quién es ese señor? Pues ese es el interrogante, mis queridos hijos, que se plantea en ese entonces y es una pregunta, porque como lo estaban viendo en este caso, entonces dicen, ¿y quién es este? ¿Quién es este que está hablando? ¿Quién es este? Y eso lo hemos leído directamente en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 27, en el capítulo 4, versículo 41 y en el capítulo 6, versículo 3, donde se genera ese interrogante de quién es este que se apareció, de quién es este que está hablando, de quién es este. Por ahí decimos, ¿y quién es este que hasta las olas le obedecen? Que hasta los espíritus salen de ahí. Entonces hay que saber, mis queridos hijos, que con esos interrogantes aparecen los famosos fariseos. Son los fariseos los que aparecen ahí y también aparecen los jefes de los sacerdotes que tampoco pueden comprender directamente lo que es. ¿Quién es ese que está ahí? Y por eso es que en muchos momentos se intenta intentan manipular a Jesús y por eso es que entre ellos mismos comienza ese conflicto entre ellos, con ellos empieza el conflicto. Jesús empieza ese conflicto con los jefes de los sacerdotes, con los fariseos que no lo pueden comprender directamente. Entonces, ese conflicto empieza un conflicto directamente interno entre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Como empieza ese conflicto directamente entre los fariseos, y los sacerdotes y todos ellos, ¿qué es el conflicto? ¿O cuál es la respuesta que ellos tienen? No, pues lo mejor sería matarlo. Esa sería la mejor respuesta de ellos. ¿Matar a quién? A Jesús, que es importante que nosotros lo comprendamos. No era comprendido, no le comprendían y entonces, ¿quién es este? Y viene entonces a generar una polémica por aquí y viene, en pocas palabras, a dividirnos o a creerse quién sabe quién o a decir que él es el Hijo de Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, mejor deshagámonos de él, mejor matémoslo, mejor saquémoslo de nuestro caminar. Entonces, mis queridos hijos, hay que entender cómo los discípulos comienzan
digámoslo ahí, esa protección. Entonces los discípulos en esa protección vienen a confesar algo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías, y lo encontramos en el capítulo 8, versículo 29. Él es el Mesías. Nosotros sabemos que decimos, Él es el Mesías, Él es el Emanuel, es el Dios con nosotros. Entonces los discípulos confiesan que Jesús es el Mesías. Hay que tenerlo muy presente. Pero, mis queridos hijos, lo confunden con un Mesías que tiene directamente, más bien lo confunden con un Mesías, como decíamos anteriormente, que va a ser, digámoslo así, poderoso, fuerte, musculoso, con poderes, con sus ejércitos, que viene directamente a liberar a Israel. ¿Y quién es ese? No, pues es el Mesías. Entonces automáticamente lo confunden pensando que es una persona, como decíamos, wow, mejor dicho, así como nosotros decimos cuando nos hablan de alguien y uno ve, ¡ay! Eso era lo que iba a venir. Entonces, eso era. Entonces los discípulos confiesan que Jesús es el Mesías, y al confesar eso, pues ellos están esperando una persona, mejor dicho, digámoslo ahí, que viene con sus ejércitos, con sus carruajes, con todo el poderío, con todo el poder, porque viene a defender directamente, a liberar a Israel. Y por eso entran en ese conflicto. Imagínense, entonces estamos esperando a un Mesías que va a llegar de esa manera, y llega alguien, ¿y ese quién es? Luego no es que es un superpoderoso, no es que es, mejor dicho, ¿dónde están sus ejércitos? ¿Dónde están sus carruajes? ¿Y quién es ese que llegó? ¿Quién es ese? Para que nosotros lo tengamos muy presente. Ahora bien, mis queridos hijos, en ese caminar que estamos viendo que Jesús es el Hijo de Dios, nos aparece una historia en eso que estudiamos, que es el ciego de Betsaida, ¿sí? Y eso lo encontramos directamente en el capítulo 8, versículo del 22 al 26, donde se nos habla directamente del ciego de Betsaida. ¿Y qué quiere decir esto? En ese pasaje maravilloso se nos resume la postura de la gente y los discípulos. Ahí está la postura de esta gente que camina y de los discípulos que están con el Señor. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Pero ¿qué pasa ahí? ¿No ven, mis queridos hijos, quién es Jesús? En ese proceso no ven quién es ese tal Jesús. Pero poco a poco que van caminando, poco a poco que van estudiando, poco a poco que van indagando, poco a poco que van conociendo directamente, pueden ir viendo y pueden ir aceptando a ese tal Jesús. Y empiezan a abandonar esas propias ideas erróneas que tenían sobre él. Por eso hemos dicho muchas veces que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que tienen una imagen errónea de Jesús, una imagen errónea del Padre. Y eso es importante, que nosotros conozcamos quién es ese tal Jesús al cual nosotros rendimos honor, gloria y majestad. ¿Quién es ese Padre? Porque hay muchos que nosotros teníamos, y eso pasaba desde antiguo. Entonces hay que saber que a medida, después de lo que pasó con lo del ciego de Betsaida, directamente ellos fueron entrando en sintonía, fueron escuchando, fueron caminando y fueron sacando de su mente esa visión o esa forma errada que directamente tenían de esas ideas erróneas de ese nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hijos, vamos a nuestro texto bíblico del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 9 al 11, y vamos a ver qué nos dice. Bautismo de Jesús. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí, mis queridos hijos, tendríamos que plantearnos, hoy se me traba la lengua, dos preguntas fundamentales para nosotros que podamos comprender. La primera:
¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Y es una pregunta que yo como persona, que yo como creyente, tendría que tener una respuesta. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Y vayan apuntándola porque esa la tenemos que entregar en nuestro trabajo. Y tendríamos una segunda pregunta, especialmente, ¿a qué nos comprometemos hoy los discípulos de Jesús? Recordemos que todos somos discípulos y misioneros. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿A qué yo como persona me comprometo hoy como discípulo de Jesús? Muy bien, mis queridos hijos, seguimos avanzando entonces con este texto maravilloso que se nos ha compartido. Las cosas, mis queridos hijos, que sucedieron cuando Jesús salía del agua en la cita bíblica que nosotros estábamos meditando, la podemos comprender o la podemos entender mejor si recordamos las palabras especialmente del profeta Isaías, cuando se lamentaba diciendo. Vamos directamente a Isaías capítulo 63, versículo 19, y vamos a ver cuáles son las palabras que se lamentaba especialmente para que nosotros podamos comprender. Entonces, ya sabemos, mis queridos hijos, que las cosas que sucedieron en ese momento cuando Jesús salía del agua, las podemos entender si nosotros meditamos, especialmente esta cita bíblica. Entonces vamos ahí directamente a Isaías capítulo 63, versículo 19. ¿Qué nos dice directamente? Isaías capítulo 63, versículo 19 nos dice lo siguiente. Desde hace mucho tiempo somos gente a la que tú nos gobiernas. Ah, sí, rasgara los cielos y bajaras. Entonces volvamos. Desde hace mucho tiempo somos gente a la que tú no gobiernas. Ah, si rasgara los cielos y bajaras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Eso es para que nosotros comprendamos directamente lo que estábamos hablando, de lo que pasó directamente cuando Jesús sale del agua. Pues ahora, con esta cita bíblica, mis queridos hijos, ahora se cumple esta profecía que hemos acabado de meditar. El cielo se rasga, Dios baja a escuchar su voz, mis queridos hijos, comprendamos eso. Hoy día se cumple la profecía. El cielo se rasga y Dios baja a escuchar. ¿Listo? Su voz. Ya había actuado, mis queridos hijos, así antes, cuando vio la aflicción especialmente, escuchó el clamor del pueblo y sintió, mis queridos hijos, el dolor de ¿quién? De su pueblo. ¿Y dónde sintió el dolor de su pueblo? Pues muy fácil, en Egipto, mis amados hijos. Y bajó ¿a qué? A liberarlo, para que nosotros lo comprendamos muy bien. Cuando el pueblo, como dice un canto, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Así dice un canto que nosotros entonamos. Entonces, él escuchó el clamor del pueblo y ¿qué hizo? Bajó a liberarlo. ¿Por medio de quién? De Moisés, mis queridos hijos. Eso lo podemos ver directamente en el Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 8. Ahí podemos ver cómo es que vino especialmente a liberar ese pueblo de Egipto. Ahora, mis queridos hijos, actúa nuevamente de la misma manera. Y lo hace ¿con quién? Con Jesús. Ya lo hizo, ya liberó directamente al pueblo con Moisés, pero ahora, como decíamos, viene a actuar de la misma manera, pero ya no con Moisés, ahora lo viene a hacer con Jesús. Y con Jesús se acerca especialmente a una nueva liberación y una nueva alianza para que nosotros lo tengamos muy presente. También, mis amados hijos, las palabras que llegaron del cielo en ese momento se comprenden mejor cuando nosotros recordamos lo que decía también las profecías de Isaías, cuando especialmente lo anunció, cuando anunció especialmente la llegada del Mesías. Y podemos ir a Isaías capítulo 42, versículo 1 y vamos a ver qué nos dice textualmente Isaías capítulo 42 versículo 1. Vamos entonces ahí. ¿Qué nos dice? He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él, y por él las naciones conocerán mis juicios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Es importante lo que nos dice la Escritura, por eso es importante que nosotros tomemos nota y podamos comprender estas citas adicionales, porque hemos leído los capítulos del Evangelio de San Marcos y ahora estamos tomando unos apartados de Isaías, mis queridos hijos. Ahora, al bajar, mis queridos hijos, el Espíritu Santo sobre Jesús para profecía, se cumple por nuestra fe y se cumple especialmente, y es donde nos muestra que Él es el elegido de Dios. O sea, al bajar especialmente, se cumple que es el elegido de Dios, o sea que Él es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso hoy el tema es así, Jesús Hijo de Dios, y ya podemos comprender nosotros de dónde sale que Jesús es Hijo de Dios. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él, y por él las naciones conocerán mis juicios, para que lo tengamos presente. Entonces, como decíamos, ahora al bajar el Espíritu Santo sobre Jesús, esta profecía se cumple y nos muestra que Él es el elegido de Dios, el Mesías, para que nosotros lo comprendamos. Ahora, hay que saber también que entre los judíos se habían formado algunos grupos y sectas políticas, sectas religiosas, y cada uno, mis queridos hijos, esperaba a un Mesías. Las sectas esperaban a un Mesías, los grupos políticos esperaban a un Mesías, y cada uno esperaba un Mesías según su propio interés. Ya habíamos dicho que ellos estaban esperando, no sé, que viniera, mejor dicho, con todo su ejército, que viniera entre esplendor, carruajes y demás. Pero cada uno, según su interés, estaba esperando que se apareciera un Mesías delante de ellos. Y hay que saber que eso era lo que ellos querían. Pero nosotros sabemos que Jesús no se identificó con ninguno de ellos. Con ninguno de ellos. Por eso decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ese no era el que nosotros estábamos esperando. Así no era que nosotros nos lo imaginábamos. ¿Y este de dónde salió? Entonces Jesús no se identificaba con ninguno de ellos por su manera de pensar, por su manera de ver las cosas y de su actuar. No fue fariseo, ni terrateniente, ni sacerdote, ni sabio doctor de la ley, ni guerrero. Eso no fue Jesús. Y eso era lo que de pronto estaban esperando, que llegara un terrateniente, que llegara uno de esos fariseos, que fuera directamente un doctor, un sabio. No, entonces por eso le digo que Jesús primero no se identificó con ninguno y ellos tampoco esperaban lo que estaban viendo de él. Y de ahí es donde Jesús, mis queridos hijos, dará a conocer los juicios de Dios, porque a eso es que viene. No he venido a abolir la ley, sino he venido a que la podamos cumplir. Entonces Jesús dará a conocer los juicios de Dios. ¿A quién? Pues a todas las naciones. A todas las naciones. Pero lo hará como siervo, comprendamos nosotros. Lo hará como alguien pequeño, como alguien sencillo, como alguien despreciado, para que nosotros lo tengamos. Con eso que lo va a hacer, no va a tener que llenarse de orgullo, no se va a tener que llenar de orgullo. Con eso tampoco se va a creer superior a nadie, sino que va a ser sencillo, va a darlo a conocer desde su humildad, y por eso se pone como siervo de Dios, y se pone como siervo, aparte de Dios, como siervo de su pueblo sufriente. ¿Y quién es el pueblo sufriente? Pues los que ya conocemos,
los desválidos, los pobres, los enfermos, los marginados, los leprosos, aquellos que nadie quiere, aquellos que el mundo desprecia. Entonces, para que nosotros lo comprendamos, que hoy tenemos que aclarar el motivo del por qué Jesús es el Hijo de Dios. Y ya hoy nos queda claro cuando nos pregunten ¿y por qué Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros ya lo podemos contestar con el tema que hemos tenido hoy, que es cortico, pero es bastante sustancioso para nuestro diario vivir. Ahora, mis queridos hijos, no olviden esas dos preguntas que hacíamos. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Cada uno la va a contestar y en su momento me la van a hacer llegar. ¿Y a qué yo como persona me comprometo a hacer hoy? Como discípulo de Jesús, para que nosotros lo tengamos muy pendiente. Recordemos una cita bíblica muy bonita que también la encontramos ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 11, que dice: tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Es una cita maravillosa que nosotros también la tenemos que hacer parte de nuestra vida. Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Marcos 1, 11, para que nosotros lo tengamos muy presente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.